Él no detuvo el coche porque fuera un héroe. La verdad es que, aquella noche, Mateusz ya no tenía energía ni siquiera para ser amable. El mundo parecía demasiado pesado, la lluvia parecía caer solo sobre su cabeza, y cada gota que golpeaba el parabrisas le recordaba las cuentas atrasadas. El proceso en la justicia y el miedo que fingía no sentir delante de su hijo. Aún así, cuando vio el coche parado en el arcén, con las luces intermitentes encendidas y una mujer sola bajo la lluvia, algo antiguo dentro de él habló más fuerte que el cansancio. Suspiró, apretó el volante con fuerza y pensó, no tengo tiempo para esto, pero el corazón, ese traidor, ya había decidido que iba a detenerse. La calle era estrecha, mal iluminada, y la lluvia formaba charcos profundos en los baches del asfalto. El limpiaparabrisas trabajaba a máxima velocidad, pero aún así parecía poco. En el asiento trasero, Davi, su hijo de 7 años, dormía acurrucado, abrazando una mochila vieja como si fuera una almohada. La cabeza se balanceaba con cada frenada, y Mateusz miraba el retrovisor de vez en cuando solo para confirmar que el niño seguía allí, respirando, existiendo, siendo la única certeza buena en su vida. El celular vibraba en el portaobjetos, insistente. Él ya sabía lo que era, un mensaje del defensor público, recordándole la audiencia del día siguiente. No necesitaba abrirlo. La hora de la audiencia ya estaba grabada en su alma, las 9 de la mañana. Era como un destino marcado en el reloj de la vida, una línea recta que él no sabía si lo llevaba a la libertad o al abismo. Faltaba poco. Y, aún así, estaba allí, en medio de la noche, siendo arrastrado por una escena que podría simplemente haber ignorado. Cuando se acercó, vio mejor, un sedán elegante, de esos que él solo veía entrando en el taller con dueños apresurados y cara de quien nunca ha tomado un autobús. Las luces de emergencia señalaban una petición de auxilio que nadie parecía haber escuchado. Afuera, una mujer luchaba con el capó del coche, intentando mantenerlo abierto con una mano mientras sujetaba el celular con la otra. Estaba empapada. El cabello, que probablemente había empezado el día recogido, ahora estaba pegado al rostro. El blazer oscuro parecía pesado por el agua. En los ojos, además de irritación, había un miedo silencioso, el miedo a estar vulnerable, sola, en un lugar desierto. Mateusz estacionó su propio coche unos metros atrás, encendió las luces intermitentes y respiró hondo. Por un segundo, pensó en Davi, dormido. Por otro, pensó en la audiencia. Y, en un tercero, pensó en la voz de su madre, doña Marta, que ya no estaba allí, pero que aún hablaba dentro de él, hijo mío, lo único que nos llevamos de esta vida es lo que hacemos por el otro cuando nadie nos ve. Bajó en medio de la lluvia, se subió la capucha del sudadera, que no sirvió de mucho, y caminó hasta el sedán. Buenas noches, ¿está todo bien?, preguntó, con la voz ronca tanto por el frío como por la timidez. La mujer se giró, sorprendida. Por un instante, Mateusz vio en sus ojos ese reflejo típico de quien evalúa rápido, ¿es seguro? No lo es. Después, la tensión en su rostro se suavizó un poco. Creo que no, respondió ella, con una media sonrisa cansada. El coche simplemente se apagó. Intento encenderlo y solo hace un clic. Llamé al seguro, pero dijeron que tardarán como 40 minutos. Y no me siento muy cómoda quedándome parada aquí sola. Mateusz asintió, comprendiendo más de lo que ella decía. Puedo echar un vistazo. Yo, trabajo con esto. Soy mecánico. Ella lo miró durante un segundo, como si estuviera cruzando informaciones invisibles, la forma sencilla de hablar, la ropa gastada, la postura respetuosa. Había algo en su voz que sonaba demasiado sincero como para ser una amenaza. Claro, por favor. Hoy acepto cualquier ayuda, dijo, dejándole espacio. Me llamo Isabela. Mateusz, respondió él, abriendo ya el capó con la naturalidad de quien entiende de motores como quien entiende de respirar. El agua escurría por los bordes del motor. Él observó los cables, revisó la batería, notó el brillo de algunos contactos. La experiencia entrenada hablaba por él.
Mientras examinaba, sentía el peso de la mirada de ella sobre sus hombros. Ya no era una mirada de desconfianza. Era la mirada de alguien que, por primera vez en ese día, se entregaba a la vulnerabilidad. ¿Notó algún olor diferente? ¿Se encendió alguna luz en el panel antes de que se apagara? Preguntó Mateus, sin apartar los ojos del motor. No, fue muy de repente. Salí de una reunión, tomé la autopista, venía hacia casa. Solo quería llegar, ducharme y olvidar que este día existió, dijo, riendo sin humor. Mateus tragó en seco. Él también quería olvidar ese día. Quería olvidar los 3 avisos de cobro que habían llegado por correo. Quería olvidar la cara del dueño del taller diciendo, medio incómodo, que, si lo condenaban, no habría manera de mantenerlo en el empleo. Quería olvidar el miedo de Davi preguntando, con voz baja, «Papá, si te vas a la cárcel, ¿a dónde voy yo?» Después de unos minutos, concluyó. Creo que es la batería. Tal vez ya estaba débil y la lluvia, las luces encendidas, todo junto. ¿Intentó darle arranque muchas veces? Varias. Ella suspiró. No entiendo nada de esto. Para mí, coche es, arrancó, anduvo. No arrancó, pánico. Pasa, murmuró él, volviendo ya a su propio coche. Tengo un cable de arranque en el maletero. Puedo intentar una carga rápida, solo para que usted consiga llegar a casa. Pero mañana es mejor llevarlo a un electricista automotriz, ¿sí? Ella lo observó mientras él sacaba el cable, lo extendía con cuidado, se agachaba bajo la lluvia como si el frío no importara. Las manos de Mateus eran firmes, marcadas por callos y pequeños cortes, con grasa impregnada en las líneas de la piel. El tipo de manos que el mundo rara vez aplaude, pero que sostienen la mitad de las cosas que funcionan en este planeta. ¿Por qué llevas eso en el coche?, preguntó ella, curiosa. Él se encogió de hombros. Costumbre. Nunca sabemos cuándo vamos a necesitar ayudar a alguien o cuándo nos tocará a nosotros necesitar ayuda. Ella se quedó en silencio, como si esa frase sencilla hubiera alcanzado un lugar profundo. Luego murmuró, más para sí que para él. A veces, me olvido de que todavía existe gente así. Él fingió no oír. Conectó los cables, le pidió que entrara en el coche y girara la llave cuando él se lo indicara. Davi, en el asiento trasero del coche de Mateus, se movió un poco, abrió los ojos lo justo para ver una sombra de su padre bajo la lluvia y volvió a dormirse. «Pruebe ahora», gritó Mateus, levantando la mano. Isabela giró la llave. El motor dudó, tosió y, entonces, arrancó. El sonido del coche volviendo a la vida fue tan aliviador que dejó escapar un suspiro cargado. Se quedó allí, con las 2 manos en el volante, durante unos segundos, como si estuviera organizando demasiados pensamientos. Cuando salió del coche, la lluvia había disminuido un poco. Se acercó a Mateus, que recogía los cables. «No sé cómo agradecerte». Hablaba en serio, con esa gratitud que no es solo por el coche, sino por no sentirse tan sola en el mundo como creía. Apareciste justo en el momento preciso. Mateus sonrió de lado. Mire, si fuera yo, también querría que alguien se detuviera. No hice nada del otro mundo. Si lo hiciste, insistió ella, mirando rápidamente hacia el coche de Mateus y viendo, a través del cristal empañado, el pequeño cuerpo de Davi. Hay un niño ahí, ¿verdad? Mi hijo. Davi. Duerme tranquilo, comentó ella, como si estuviera observando algo raro. Un niño que duerme así es porque confía mucho en quien está conduciendo. Mateus tragó en seco, intentando apartar el nudo en la garganta. Intento ser alguien en quien él pueda confiar. Aunque el mundo no siempre confíe en mí. Ella frunció ligeramente el ceño, como si quisiera preguntar más, pero se contuvo. ¿Vives lejos de aquí? Un poco. Más abajo, después de la avenida principal. Pero ya me voy. Mañana tengo que levantarme temprano. ¿Trabajo? Él dudó. Tribunal. Isabela sintió que el pecho se le apretaba con esa palabra. Tribunal.
¿Cuántas vidas había visto ya romperse, remendarse, ser juzgadas allí dentro? ¿Cuánta verdad se perdía en la frialdad de los autos? Entiendo, fue todo lo que dijo, guardando discretamente la información. Abrió el bolso, sacó la cartera y empezó a buscar algo. Al notar el movimiento, Mateusz ya negó con la cabeza. No hace falta. De verdad. No hice esto esperando nada a cambio. Ella lo miró, sorprendida. Lo sé. Pero, al menos para la gasolina, por tu tiempo. De todos modos iba a pasar por aquí, la interrumpió, con una sonrisa cansada, pero firme. Si quiere hacer algo a cambio, no sé, ayude a otra persona algún día. Con eso basta. Ella se quedó sin reacción durante unos instantes. Luego guardó la cartera despacio, como si le diera vergüenza haber ofrecido dinero. Está bien, murmuró. Mateusz, ¿no? Eso. Yo soy. Isabela, repitió, como si, esta vez, el nombre viniera cargado de significados que no podía revelar. Los dos se despidieron con un gesto sencillo, casi tímido. Él entró en el coche, miró a Davi, acomodó el espejo, respiró hondo y se fue. Ella se quedó unos segundos parada, observando las luces traseras alejarse en la noche mojada, con la extraña sensación de que acababa de ver una parte del mundo que el tribunal no mostraba. La parte en la que gente que carga un proceso a cuestas aún así se detiene en la carretera para ayudar. A la mañana siguiente, el despertador de Mateusz sonó antes de que saliera el sol. Abrió los ojos con la sensación de no haber dormido bien y, de hecho, no lo había hecho. Cada vez que lo cerraba, veía la cara del hombre que lo acusaba, veía las palabras escritas en el papel de la denuncia, veía la posibilidad concreta de salir de ese día con una condena. Unas esposas y una despedida mal explicada para su hijo. Davi aún dormía, con el pelo alborotado y la respiración tranquila. Mateusz se quedó unos segundos mirándolo, memorizando. Como si quisiera guardar ese momento en un lugar secreto, por si el mundo decidiera ser demasiado cruel. Papá, murmuró Davi, abriendo los ojos poco a poco. ¿Ya es hoy? Mateusz se sentó en el borde de la cama. Sí. Hoy es el día de la audiencia. El niño también se incorporó, frotándose los ojos. ¿Vas a volver? La pregunta fue tan directa que dolió. Tragó saliva, sintiendo que la garganta le raspaba. Voy a volver. Solo es una conversación con el juez. El defensor va a estar conmigo. No hice nada malo, ¿te acuerdas? Davi asintió, pero los ojos delataban el miedo. La maestra dijo que quien dice la verdad no tiene que tener miedo. Pero veo que tú tienes miedo aunque digas la verdad. Mateusz respiró hondo, sintiendo ese tipo de dolor que solo un padre conoce, el dolor de no conseguir blindar al hijo de la realidad. A veces, hijo, tenemos miedo no porque mintamos. Es porque sabemos que no todo el mundo escucha la verdad del mismo modo. Hay gente que cree rápido. Hay gente que solo cree cuando duele. Pero aguantamos firme. ¿Te acuerdas de la abuela? Ella siempre decía. Davi completó, con una media sonrisa. Aunque no tenga nada, todavía tengo fe. Eso. Mateusz sonrió también, con los ojos brillando. Hoy vamos con esa frase, ¿vale? Se puso la mejor camisa que tenía, que aún así era sencilla. Se calzó el único par de zapatos sin manchas de grasa. Se arregló el poco pelo que tenía, se alisó la ropa. Al mirarse en el espejo, vio a un hombre cansado, pero en pie. Un hombre con miedo, pero aún así decidido a luchar. Se despediría de Davi en casa de la vecina, doña Celina, una señora de voz alta y corazón enorme, que cuidaba del niño cuando hacía falta. Ve en paz, hijo, dijo ella, poniendo la mano arrugada en el hombro de Mateusz. Recé toda la noche. Dios no duerme, no. Espero que el juez tampoco se duerma encima del proceso, respondió él, intentando bromear. De camino al juzgado, el tráfico parecía más lento de lo normal. Cada semáforo en rojo parecía una provocación.
Cada moto que pasaba ajustada entre los coches era un recordatorio de que la vida afuera seguía, mientras él iba a ser reducido a un número de proceso. Cuando llegó, el edificio del tribunal se alzó frente a él como un monstruo de hormigón, grande, frío, impersonal. Entró, pasó por el detector de metales, sintió la mirada de los guardias, de los funcionarios, de gente apresurada con carpetas bajo el brazo. Allí dentro, todo el mundo parecía tener un papel escrito: acusador, defensor, acusado, testigo. Pero nadie veía lo que venía antes de los títulos. Encontró al defensor público en el pasillo, ordenando papeles. Mateos. Lo saludó el hombre, con un apretón de manos rápido. ¿Cómo estás? Nervioso. Pero entero. Es normal. Mira, revisé de nuevo el proceso. La acusación se sostiene básicamente en el testimonio de la supuesta víctima y en el informe de lesiones leves. Esa historia de la carpeta desaparecida sigue siendo rara. Pedí otras diligencias, pero muchas cosas fueron imposibilitadas. Hizo comillas en el aire. Aún así, hay puntos débiles que voy a explotar. ¿Cómo cuáles? Los horarios no cuadran del todo. Las cámaras del depósito dejaron de funcionar exactamente en ese periodo, pero las cámaras de la calle de al lado no se pidieron en su momento. Las pedí ahora. Estoy esperando respuesta. Y hay más, el gerente del depósito es amigo desde hace años del tipo que te acusa. Es mucha coincidencia, murmuró Mateus. Demasiada coincidencia, concordó el defensor. Pero, por ahora, lo que tenemos es esto: tu versión, la versión de él y algunas brechas. La jueza bajó un poco la voz: es una magistrada conocida por no tragarse cosas mal explicadas. Eso puede ser bueno. Mateus asintió, sin saber si eso lo calmaba o aumentaba la ansiedad. El nombre de ella apareció en el documento que el defensor sostenía: jueza de derecho, doctora Isabela Moura Vasconcelos. El corazón de Mateus dio un salto que casi dolió. Isabela. La misma Isabela de la noche anterior. La cabeza le dio vueltas. Podía ser otra. Podía ser una coincidencia de nombre. Podía ser solo otra ironía del universo. Pero, a medida que se acercaban a la puerta de la sala de audiencias, el pecho de Mateus empezó a latir diferente. Una mezcla de miedo, incredulidad y una pizca de esperanza que casi le dio vergüenza sentir. Cuando llamaron su nombre, las piernas se le hicieron pesadas. Entró en la sala respirando hondo, intentando mantener la postura. El sonido de la puerta cerrándose pareció resonar más de lo debido. Los presentes ya estaban allí: la fiscal, el acusador con traje caro y expresión confiada, algunos testigos al fondo. Y, en el centro de todo, en la silla alta, la jueza. Ella levantó la mirada y, por un instante que nadie más pareció notar, el tiempo se detuvo. Era ella. Sin lluvia, sin blazer empapado, sin capó abierto. El cabello recogido de forma impecable, el maquillaje justo para resaltar la firmeza de la mirada, la toga bien alineada. La misma mujer que la noche anterior agradecía en la cuneta de la carretera, ahora era la figura máxima de autoridad en aquella sala. La misma voz que había dicho hoy me salvaste ahora llamaría al proceso por el número y lo trataría por el apellido. Mateus sintió que el suelo desaparecía por medio segundo. Luego, la realidad lo tiró de vuelta de la manga. Isabela también lo reconoció. Era imposible no reconocerlo. La línea de la mandíbula, la forma de sostener el miedo en los hombros, los ojos que parecían pedir disculpas por estar allí. Dentro de ella, algo se estremeció. Un choque silencioso. Un recuerdo rápido de la lluvia, de los cables de arranque, del niño dormido en el asiento trasero. Del no lo hice por dinero dicho con tanta simplicidad. Pero allí, en ese espacio, ella no era Isabela de la carretera. Era la jueza. Y una jueza no puede dejarse llevar por la gratitud, la simpatía, la memoria. Una jueza tiene que someterse a aquello que cree que es justicia, y luchar para que esa justicia sea algo más que un discurso bonito. Vamos a iniciar la audiencia de instrucción y juicio del proceso número, comenzó, con la voz firme, neutra, siguiendo el guión que la función exigía.
Mateus oyó su propio nombre como si fuese el de otra persona. Escuchó a la fiscal exponer la acusación con un tono que mezclaba convicción y desprecio velado. Él era pintado como un hombre peligroso, que agredió a un empresario exitoso a la salida de un depósito para robar una carpeta con documentos importantes. Lo que nadie decía era por qué, exactamente, esos documentos eran tan importantes. Habían desaparecido. Solo eso. La víctima insistía en que había sido un ataque cobarde. Que había reconocido al agresor. Que no tenía dudas. Cuando el hombre se levantó para declarar, el contraste entre él y Mateus resultaba abrumador. Traje a medida, reloj caro, el cabello cuidadosamente peinado, el tipo de persona acostumbrada a ser escuchada, atendida, creída. Describió la noche del crimen con frases bien construidas, pero Mateus, al oírlo, percibía pequeños cambios de una versión a otra. En la comisaría, había hablado de una carpeta negra. Ahora hablaba de una carpeta marrón. En la primera versión, había dicho que lo empujaron por detrás. Ahora decía que el agresor lo encaró antes. Pequeños detalles que, para quien vive en el límite entre la verdad y la desconfianza, saltan a la vista. Isabela anotaba todo sin interrumpir, pero su mente trabajaba en silencio. No podía demostrar sorpresa, ni simpatía, ni irritación. Tenía que ser piedra por fuera, aunque por dentro estuviera llena de preguntas. Cuando llegó el turno de Mateus, se levantó con las manos sudorosas. Respiró hondo. Se acordó de Davi. Se acordó de su madre. Se acordó de la frase, aunque no tenga nada, todavía tengo fe. Señora jueza, empezó, con la voz levemente quebrada. Sé que, para mucha gente, solo soy un acusado más. Otro tipo que jura que es inocente. Sé que usted escucha eso todos los días. Pero, para mí, esto no es solo un proceso. Es mi vida. Es el futuro de mi hijo. La fiscal puso los ojos en blanco discretamente, pero no lo interrumpió. La noche de la que hablan, yo estaba trabajando en el taller hasta tarde. El dueño puede confirmarlo. Siempre hago horas extra porque, tragó saliva, sin querer dar demasiados detalles de su miseria, porque las necesito. Después fui a buscar a Davi a casa de la vecina. Tomamos el último autobús. Llegamos a casa cansados. Ni siquiera sabía cuál era ese depósito. No sé qué había en esa carpeta. Isabela lo observaba con atención, no solo por lo que decía, sino por lo que su cuerpo decía. La forma en que los hombros se encogían al hablar del hijo, como las manos se crispaban al recordar la acusación. Ella había visto muchos mentirosos. Algunos lloraban en exceso. Otros miraban demasiado fijamente a los ojos. Algunos decoraban tan bien su versión que se olvidaban de su humanidad. Mateus, en cambio, llevaba la verdad en su incapacidad de defenderla con palabras bonitas. El defensor público intervino, haciendo preguntas puntuales y dejando que Mateus explicara los horarios, el trayecto, las personas que podían confirmar su versión. Citó a doña Celina, a los compañeros del taller, al conductor del autobús que siempre veía al padre y al hijo corriendo para no perder el transporte. La fiscal intentó descalificar, diciendo que los testigos afectivos no tenían la misma fuerza. Que amigos y vecinos tienden a proteger. Que era la palabra de un empresario respetable contra la de un mecánico de barrio. Fue entonces cuando Isabela, todavía dentro de su postura de jueza, comenzó a hacer preguntas. No dejó la pluma sobre la mesa. No levantó la voz. Solo alineó las gafas y preguntó al acusador. El señor mencionó, en la comisaría, que la carpeta sustraída era negra. Aquí, ha dicho que era marrón. ¿Podría aclararlo? El hombre soltó una leve risa, queriendo parecer relajado. Cosas de la memoria, doctora. En el momento, con el susto, uno confunde los detalles. Pero era una carpeta de cuero, oscura. Entiendo. Isabela no prolongó la discusión, pero tomó nota. También hay un intervalo de casi 2 horas entre la hora en que dice haber sufrido la agresión y el registro de la denuncia. ¿Alguna razón específica para esa demora? Me quedé desorientado. Fui a casa primero,
intenté entender qué había pasado, llamé a un abogado amigo, y solo después él me sugirió que hiciera la denuncia. Ella asintió, anotando de nuevo. Luego se volvió hacia el defensor. La defensa mencionó que, en la época de los hechos, no se solicitaron imágenes de cámaras de establecimientos vecinos del depósito. ¿Se hicieron esas diligencias posteriormente? Señoría, hace poco presenté la solicitud, respondió el defensor. Estoy esperando la respuesta de los órganos responsables. Pero es muy probable que ya se hayan borrado. Isabela respiró hondo. El peso de una justicia tardía siempre recaía sobre ella como una culpa que no era exactamente suya, pero que asumía igualmente. La audiencia avanzó con testigos de ambos lados. Un empleado del depósito confirmó que las cámaras dejaron de funcionar aquella noche por problemas técnicos. Pero, al ser presionado por el defensor y por la propia jueza, empezó a contradecirse sobre fechas de mantenimiento, sobre quién tenía acceso a la sala de monitoreo, sobre un supuesto favor que le debía al jefe. Del lado de la defensa, llamaron a doña Celina. Una señora sencilla, con vestido floreado y voz demasiado alta para el silencio respetuoso del tribunal. Contó, sin rodeos, que Mateus llegó cansado aquella noche, con el niño somnoliento de la mano, pidiendo disculpas por el retraso. Dijo la hora casi de memoria, porque miraba el reloj cada vez que él llamaba a la puerta, preocupada por si había perdido el autobús. Ese chico ahí, señoría, es un padre derecho, dijo ella, mirando directamente a Isabela, como si no tuviera miedo ni de togas, ni de códigos, ni de nada. La vida ya le ha golpeado demasiado. Si ahora intentan golpearlo más, es porque no lo conocen. No es un santo, no. Pero ladrón, no es. La fiscal intentó cortar, diciendo que eso era opinión subjetiva, pero la frase ya había quedado flotando en el aire, densa. Detrás de la neutralidad, el corazón de Isabela se apretaba. Recordaba nítidamente la noche anterior. Recordaba cómo Mateus rechazó el dinero. Cómo habló de su hijo. Cómo, aun teniendo un juicio programado para la mañana siguiente, se detuvo a ayudar a alguien sin saber quién era. Sabía que no podía decidir el caso en base a eso. No podía mezclar la carretera con la sala de audiencias. Pero había algo allí que nadie más, aparte de ella, sabía, había visto a ese hombre actuar cuando nadie lo observaba. Había visto de qué material estaban hechos sus gestos. Lo que Isabela no esperaba era que aquella noche también despertara cosas antiguas dentro de ella. Antes de ser jueza, antes de ser la doctora Isabela Moura Vasconcelos, había sido solo la hija de un hombre injustamente acusado por el sistema. Su padre, Joao, fue acusado injustamente de participar en un esquema de sobornos en la repartición donde trabajaba. Cargó durante años con la marca de un proceso hasta que lo absolvieron, demasiado tarde, cuando la vergüenza ya había enfermado su corazón. Isabela creció oyendo a su madre repetir, la verdad tarda, pero aparece. Y creció, también, viendo que, a veces, la verdad aparece demasiado tarde para arreglar ciertas cosas. Por eso eligió el derecho. Por eso estudió hasta los huesos para aprobar en las oposiciones. Por eso se endureció por fuera, porque, por dentro, estaba llena de heridas provocadas por la injusticia. Y, precisamente por eso, no podía permitirse ser arrastrada por simpatías repentinas. Si cedía a la emoción, traicionaba todo por lo que había peleado. Pero, si ignoraba por completo lo que veía en los ojos de las personas, corría el riesgo de repetir lo que hicieron con su padre. La audiencia terminó ese día sin sentencia. La fiscal pidió plazo para adjuntar nuevos documentos. El defensor insistió en que no se decretara la prisión preventiva. Habló de la ausencia de antecedentes, del domicilio fijo, del hijo pequeño. Isabela, con la pluma entre los dedos, sintió el peso de cada decisión. Podía ordenar prisión. La fiscal casi esperaba eso. Podía dejarlo libre del todo, y quizás la acusarían de blanda. También podía hacer lo que consideraba más honesto con su conciencia, contener el impulso de resolver rápido y ordenar profundizar la investigación.
Considerando los elementos recogidos hasta el momento, la naturaleza de la acusación, la inexistencia de condenas anteriores y el hecho de que el acusado es responsable de un menor, comenzó, con voz firme. Sabiendo que cada palabra sería registrada, dejo de decretar la prisión preventiva. Sin embargo, determino medidas cautelares diversas a la prisión, comparecencia mensual ante el tribunal, prohibición de ausentarse del distrito sin autorización y mantenimiento de domicilio actualizado en los autos. Determino también la expedición de oficios para solicitar las imágenes de cámaras de seguridad de los establecimientos situados en los alrededores del depósito en la fecha de los hechos, así como una nueva declaración del funcionario responsable del sistema de monitoreo. Mateus sintió que los hombros se le derrumbaban de alivio al oír que no iría a la cárcel ese día. No era una victoria todavía. Era como si hubiera ganado tiempo para demostrar que no era el monstruo que dibujaban. Miró rápidamente hacia la jueza y, por un segundo, creyó ver un rastro de humanidad en la mirada de ella. Algo más allá de la toga. Algo que decía te estoy viendo, aunque no pueda decirlo. Fuera de la sala, mientras el defensor explicaba los próximos pasos, el empresario que lo acusaba pasó a su lado con una sonrisa discreta, casi despreciativa. Puedes ganar tiempo, chico, murmuró, bajo, junto al oído de Mateus. Pero, al final, gente como tú siempre pierde. Mateus cerró las manos en un puño y respiró hondo. Quiso lanzarse sobre él, quiso gritar, quiso soltar todo lo que había estado tragando durante meses. Pero se acordó de Davi. Se acordó de que una explosión en aquel pasillo podría ser usada en su contra. Se acordó de la frase de su madre, una vez más. Y eligió tragarse el orgullo. En ese momento, el silencio era su forma de resistencia. En los días siguientes, la vida volvió a ser una rutina atravesada por el miedo. Mateus siguió trabajando en el taller, pero ahora bajo la sombra de tener que presentarse cada mes ante la justicia. El dueño del taller, su Arnaldo, era un hombre práctico. Y mira, Mateus, suspiró, llamándolo para hablar al fondo del patio, lejos de los demás empleados. Yo creo en ti, ¿vale? Pero cuando los clientes se enteran de este tipo de cosas, desaparecen. Y yo no puedo perder contratos. Hagamos lo siguiente, tú te quedas más aquí atrás, haces menos atención directa. Si esto se resuelve, volvemos a la normalidad. Si no. Lo entiendo, respondió Mateus, sintiendo de nuevo que el suelo se abría bajo sus pies. Gracias por seguir manteniéndome aquí. Por las noches, Davi empezó a dormir más abrazado a su padre, como si tuviera miedo de que desapareciera en medio de la madrugada. A veces, el niño se despertaba a medianoche y iba al salón solo para asegurarse de que Mateus seguía allí, tirado en el sofá, mirando el techo oscuro. Papá. Ayer le pedí a Dios que él fuera el juez también. Que le hablara al oído a la jueza la verdad. Mateus tragó saliva, emocionado. ¿Y qué crees que respondió? Davi pensó un poco. Creo que dijo que ya está ahí. Pero que tenemos que aguantar firmes. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Isabela tampoco dormía bien. La imagen de Mateus en la carretera, empapado, ayudando sin pedir nada a cambio, insistía en volver a su memoria. No como justificación para absolverlo, sino como recordatorio de que, detrás de cada proceso, hay una historia que no cabe entera en los expedientes. Revisó el proceso una y otra vez. Pidió a su equipo que apretara las diligencias. Un pasante dedicado, Lucas, volvió de la calle con una información inédita. Una cámara de una farmacia en la esquina del punto de autobús tenía almacenamiento en la nube. Y, por milagro o terquedad técnica, aún había registros del día de los hechos. Doctora, conseguí esto, dijo, animado, señalando el portátil. Mire la hora, 21:47. El autobús se detiene y, este de aquí parece ser el acusado con el hijo. Isabela se acercó, con el corazón acelerado. Allí, en la pantalla, la vida real atravesaba el proceso, Mateus, con la misma ropa que describiera, tirando de la mano de Davi, corriendo para alcanzar el autobús. El niño tropezaba levemente y el padre lo levantaba con cuidado. La hora coincidía con su versión.
Y no coincidía con la narrativa del empresario, que decía haber sido atacado casi a la misma hora, al otro lado de la ciudad. Imprime eso. Y haz copias de seguridad. Varias, pidió, sabiendo que las pruebas así tienen la mala costumbre de desaparecer. Paralelamente, empezó a surgir otra información: el empresario estaba siendo investigado en otro estado por supuestas desviaciones de dinero de la empresa. La carpeta que decía haber sido robada contenía documentos comprometedores que, ahora, parecían más útiles desaparecidos que en manos de cualquier juez. Isabela sintió que una rabia antigua despertaba. Rabia de ver repetirse el viejo juego, gente rica utilizando el sistema como escudo, gente sencilla convertida en chivo expiatorio. Respiró hondo, intentando recordar que no estaba allí para desquitarse, sino para equilibrar una balanza que insistía en hacer torcida. Se programó una nueva audiencia, esta vez para apreciar las nuevas pruebas. Mateus entró en la sala con el mismo miedo, pero con un hilo de esperanza más, alimentado por las visitas mensuales en las que el defensor decía: vienen cosas buenas por ahí. Davi, afuera, se quedó con doña Celina una vez más, sujetando un cochecito de juguete como si fuese un amuleto. Ya entendía lo suficiente como para saber que, si su padre sonreía al salir, era algo bueno. Si salía con la mirada perdida, era malo. En la sala de audiencias, Isabela mantuvo el semblante firme, pero sus ojos estaban más atentos que nunca. Se exhibieron las imágenes de la farmacia. El empresario intentó descalificarlas, diciendo que podía ser cualquiera, pero la fiscal percibió que la línea de acusación empezaba a resquebrajarse. Mateus fue identificado por los compañeros del taller, por doña Celina, incluso por el propio defensor, que lo conocía bien. La diferencia de horario y lugar abría un agujero considerable en la narrativa de la acusación. Además, surgieron audios interceptados en otro proceso, en los que el empresario comentaba con el gerente del depósito que ya tenía a alguien para poner en el lugar si los documentos desaparecían. No mencionaban directamente a Mateus, pero el patrón de manipulación quedaba demasiado claro. Al final de esa audiencia, el silencio era pesado. Todos sabían que el proceso había cambiado de color. Ya no era la historia de un agresor y una víctima. Era la historia de un hombre sencillo arrastrado a una trama podrida que no tenía nada que ver con él. Isabela pidió un receso antes de pronunciar sentencia. Volvió a su despacho, cerró la puerta y se quitó la toga por unos minutos, como quien se quita una armadura para poder respirar. Miró su propio rostro en el espejo y recordó a su padre sentado en el banquillo de los acusados, años atrás. Recordó la sensación de impotencia. Recordó la promesa silenciosa que hizo en aquella época: si algún día tengo una pluma en la mano, no la usaré para aplastar a quien ya está en el suelo. Se sentó a la mesa, respiró hondo y empezó a escribir. Cada palabra pesaba. Cada línea requería cuidado. No podía mencionar la noche de la lluvia. No podía mencionar el coche parado, los cables, el niño dormido. Eso era suyo. Pero sí podía mencionar las pruebas. Sí podía señalar contradicciones. Sí podía decir, con la fuerza de la ley, que no se condena a alguien solo porque es más fácil culpar a quien no tiene dinero. Cuando regresó a la sala, Mateus casi no respiraba. Las manos le sudaban. El corazón le latía en los oídos. La fiscal, ahora más contenida, observaba. El empresario miraba la mesa con irritación. El defensor respiraba hondo, como quien se prepara para cualquier resultado. Isabela retomó la toga y la posición. Su voz resonó firme. Tras un análisis detallado de los autos, de las pruebas producidas en juicio y de las nuevas diligencias realizadas, esta magistrada concluye que no existen, en el conjunto probatorio, elementos suficientes para sustentar un decreto condenatorio contra el acusado Mateus Ferreira de Almeida. Las imágenes de video anexadas a los autos demuestran, con razonable seguridad, que el acusado, en el horario aproximado de los hechos narrados en la denuncia, se encontraba en lugar distinto, acompañado de su hijo menor, regresando a casa después de la jornada de trabajo, lo que converge con los testimonios recogidos. A esto se suman las contradicciones verificadas en la narración del ofendido,
así como indicios de interés excuso en la supuesta sustracción de documentos cuya naturaleza, además, no quedó suficientemente esclarecida en este proceso. Hizo una breve pausa, permitiendo que el sentido de esas palabras empezara a ser absorbido. Luego continuó. En nuestro sistema, no se admite una condena fundada en la duda. Y aquí, lo que hay es, como mínimo, una duda seria y razonable sobre la autoría del hecho. Por estas razones, con fundamento en el principio indubio pro reo, juzgo improcedente la pretensión punitiva estatal y absuelvo al acusado de las imputaciones que se le formularon. Las palabras absuelvo al acusado golpearon a Mateus como un puñetazo al revés, quitándole el aire no de dolor, sino de alivio. Tardó unos segundos en comprender. El defensor le puso la mano en el hombro y apretó. Estás libre, Mateus. Has sido absuelto. Los ojos de Mateus se llenaron de lágrimas que intentó, en vano, contener. La sala parecía girar. Las piernas amenazaron con fallar. Tragó un sollozo, se sujetó al borde de la mesa, respiró hondo. Durante meses, había vivido con la posibilidad real de perderlo todo. Y, de repente, tenía de vuelta algo que pensó que el sistema no devolvía, un nombre limpio. Del otro lado, el empresario se levantó de golpe, hablando de recurrir, de absurdo, de jueza parcial. La fiscal intentó contenerlo, recordándole que aún tenía vías legales para cuestionar, pero que debía respetar la decisión. Isabela, por su parte, mantuvo el semblante firme, consciente de que, desde ese momento, sería blanco de críticas de quienes no aceptan perder. Cuando se levantó la sesión, Mateus salió de la sala aturdido. En el pasillo, antes de que el defensor pudiera explicarle los siguientes trámites burocráticos, él solo necesitó hacer una cosa, respirar. Se recostó contra la pared, llevó las manos al rostro y lloró en silencio. No era un llanto bonito de película, era un llanto bruto, de alguien que ha cargado el mundo sobre los hombros durante demasiado tiempo y, de repente, puede soltar un lado. Davi lo esperaba afuera, sentado en un banco junto a doña Celina. Cuando vio llegar a su padre, corrió, casi dejando caer el cochecito de juguete. «Papá». «¿Y entonces?», preguntó, con los ojos muy abiertos. Mateus se agachó, todavía con el rostro mojado, esta vez no por la lluvia, sino por las lágrimas. «Estoy libre, hijo». La jueza creyó en la verdad. Davi lo abrazó con toda la fuerza que aquel cuerpecito tenía. Apoyó el rostro en el pecho de su padre y murmuró. «Lo sabía. Le dije a Dios que fuera el juez también». Doña Celina, a su lado, se secaba los ojos con la punta del pañuelo. «Te lo dije, hijo mío. La justicia tarda, pero llega. A veces, llega de la mano de quien uno menos se imagina». Mientras tanto, Isabela permaneció unos minutos más en la sala vacía, respirando. El agradecimiento de la carretera volvió a su memoria, ahora mezclado con la tranquilidad de conciencia de haber hecho lo que creía correcto, no porque él la hubiera ayudado, sino porque las pruebas gritaban una verdad que ya no podía ignorarse. Sabía que mucha gente nunca sabría cuánto le había tocado ese caso. Sabía que, en las conversaciones de pasillo, dirían que había sido blanda. Otros, más atentos, quizás dirían que simplemente había sido justa. Solo ella sabía lo difícil que es ser justa en un sistema que empuja, día tras día, hacia soluciones rápidas, sentencias frías, números en fila. Al final de la jornada, ya sin toga, con el cabello suelto y el blazer de nuevo sobre los hombros, Isabela cruzó el estacionamiento del tribunal. El cielo amenazaba lluvia otra vez, pero aún aguantaba. Al llegar a su coche, vio algo que la hizo detenerse. Mateus estaba allí, de pie, con las manos en los bolsillos y la mirada humilde, como si no estuviera seguro de si debía estar en ese lugar. «Sé que esto no es la cuneta de la carretera», empezó él, con una media sonrisa tímida. «Pero no quise irme sin dar las gracias». Ella se acercó, sorprendida, pero no molesta. «¿Agradecer por qué?» «Por verme». Respiró, buscando las palabras. «No hablo de un favor, no. Sé que usted no me absolvió porque la ayudé aquel día. Ni siquiera sabía quién era usted.
Pero, la mayoría de la gente no nos ve. Solo ve la dirección donde vivimos, la ropa que usamos, el tipo de trabajo que hacemos. Usted vio la historia entera. O, por lo menos, lo intentó. Isabela sintió que los ojos le ardían, pero mantuvo la postura. No hice más que mi obligación. Hay mucha gente que cobra por hacer su obligación y no la hace, respondió él, con sinceridad. Así que, gracias de todos modos. Ella sonrió, de un modo más humano que el que usaba en la sala de audiencias. Tú me ayudaste sin saber quién era. Yo hice mi trabajo sabiendo exactamente lo que tú representabas en un proceso. Al final, quizá la vida solo encontró la manera de cruzar esas dos versiones de lo que es ser justo. Él asintió, pensativo. Sí, puede ser eso. Hizo una pausa. No sé si las cosas van a mejorar de la noche a la mañana. Todavía hay cuentas. Todavía habrá gente que me mire con desconfianza. Todavía está el miedo que quedó. Pero, hoy, por primera vez en mucho tiempo, siento que el mundo no está completamente en mi contra. No lo está. Ella miró alrededor, como si pudiera abrazar la ciudad entera con la mirada. Todavía hay gente que intenta hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo ve. Tú, por ejemplo, te detuviste en aquella carretera. Podías no haberte detenido. Podía, concordó él. Pero, si hubiera seguido de largo, me habría traicionado. Habría dejado de ser quien mi madre me enseñó a ser. Ella siempre decía. Aunque no tenga nada, todavía tengo fe, completó Isabela, recordando la frase que oyó de la testigo. Mateus sonrió, sorprendido. Lo decía todo el tiempo. Era casi un eslogan suyo. Los dos se quedaron en silencio unos segundos, compartiendo el recuerdo de alguien a quien ella nunca conoció, pero cuyo eco parecía haber llegado hasta allí. La lluvia empezó a caer, tímida. ¿Y ahora, Mateus? ¿Qué vas a hacer? Preguntó Isabela. Él miró al cielo, como si estuviera hablando con algo más grande. Ahora, voy a vivir. Voy a intentar limpiar mi nombre también fuera del papel. Voy a cuidar de Davi. Quizás algún día abra mi propio taller, en un lugar donde a quien entre no se le mida por el coche que conduce. Ella sonrió. Si algún día se le estropea el coche a la jueza cerca de tu taller, espero que tenga descuento. Él rió, por primera vez en mucho tiempo, con una risa que venía de un lugar ligero. Para usted, hasta cambio de motor fiado. Isabela negó con la cabeza, riéndose también. Después, se puso seria por un instante. Mateus, no puedo involucrarme en tu vida fuera de aquí. No debo, por lo menos. Pero, si algún día piensas en rendirte, acuérdate de este día. No porque yo te haya absuelto, sino porque la verdad, por mucho que la golpeen, todavía tiene voz. Él asintió, guardando esas palabras con el mismo cuidado con el que guardaba sus herramientas de trabajo. Me voy a acordar. Ella entró en el coche. Él se alejó, saludando con un gesto leve, y empezó a caminar hacia la parada del autobús. La lluvia arreció. Él levantó el rostro, dejando que las gotas cayeran sin prisa. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el agua como enemiga. Era solo lluvia. Lavando los restos de un miedo antiguo. En casa, aquella noche, Davi esperaba a su padre con un dibujo ya listo. Había dibujado a un hombre con cara de enfadado, a otro hombre más pequeño y a un niño. Arriba, un edificio grande. Abajo, un coche parado bajo la lluvia. ¿Qué es esto?, preguntó Mateus, curioso. Es nuestra historia, respondió Davi, sencillo. Aquí estás tú en el tribunal. Aquí estoy yo. Aquí está el hombre que mintió. Y aquí, señaló el coche, es la jueza a la que ayudaste y que nos ayudó a nosotros también, aunque no supiera que iba a pasar todo esto. Mateus sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez. ¿Tú crees en el destino, hijo? Davi pensó un poco. Creo que Dios hace unas coincidencias raras para recordarnos que Él lo está viendo todo. Mateus rió, abrazando a su hijo. Aquel día no hubo un final feliz de película.
Las cuentas no desaparecieron. El trabajo no se convirtió en un ascenso. El mundo no se volvió perfecto. Pero algo, por dentro, había cambiado. Mateus volvió a creer que un acto de bondad, hecho en la carretera oscura de la vida, sí puede cambiar el rumbo de un juicio. No porque compre la conciencia de nadie, sino porque le recuerda al mundo, y nos recuerda a nosotros, que, detrás de cada sentencia, existen personas. Y tú, que escuchaste esta historia hasta aquí, tal vez también te hayas detenido en medio de tu propia carretera para ayudar a alguien. O, quién sabe, hayas sido la persona que recibió ayuda de un desconocido en un día en que pensabas que el mundo entero te había dado la espalda. Tal vez tú también cargues procesos invisibles, juicios ajenos, miedos que no aparecen en ningún documento. Así que, antes de irte de este video, quiero hacerte dos preguntas. ¿Tú crees en el destino, o crees en coincidencias que parecen mensajes? Y si esta historia habló a tu corazón, si te recordó algún momento en que la vida te sorprendió con justicia, compártela con alguien que necesite volver a creer que el mundo no es solo cruel. Cuenta aquí en los comentarios si ya viviste algo que te hizo pensar, esto no puede ser solo casualidad. Voy a leer cada historia con cariño. Y, si este video te abrazó de alguna manera, si hizo que tus ojos se llenaran de lágrimas o que tu pecho respirara más ligero, suscríbete al canal, pero solo si esta historia realmente te tocó. Porque aquí, cada historia es un recordatorio de que, aunque no tengamos nada, todavía podemos tener fe.